Buenos días. Estamos en la clase de textos literarios 1, esperando la conexión con los alumnos. Para dar inicio al examen de textos literarios 1, examen final. En cuanto lleguen los compañeros, empezamos. Carlos, ahí andas. Carlos, Hola, profe. ¿ya está listo? Sí, ya. Ok, en un minutito empezamos. Dejar quién más se conecta, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien, ahí vienen ya. Vamos a ponerle aquí examen. ¿Alguien ya envió las preguntas a la plataforma? Pregunta general. ¿Alguien ya las envió? No, profe, todavía no. Bueno, yo todavía no. ¿Perdón? No, que yo todavía no. Para ir avanzando. Van a leer 15 en inglés hoy. Pregunta y respuesta y ya estoy listo para el que quiera empezar. Ya saben, el que lea 15 se conecta y luego las envía y terminamos. Ya tengo aquí la lista. Primer voluntario que quiera. Yo, profe. Váyanme diciendo número 1 tal, 2 tal. Adelante. 15, ¿verdad? Listo. Uno, que es un texto literario, es aquel que forma parte de alguno de los géneros literarios y la escritura denominada como artística. 2, a que se le llama género literario, se le llama así a cada categoría específica en la que los textos literarios se clasifican según sus características. 3, ¿cuáles son los principales géneros literarios? Épico, lírico y dramático. 4, ¿qué es la literatura griega? Es aquella escrita por autores originarios de Grecia y o áreas geográficas de influencia, muchas compuestas en sus dialectos. 5. ¿Cuáles son algunos temas frecuentes de la literatura griega? El heroísmo, la generosidad, la fe, el amor, el destino y el sacrificio. 6. ¿Qué es la mitología? Se denomina mitología al conjunto de mitos propios de un pueblo o cultura. 7. ¿Qué es una leyenda? Es una narración de hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de ambos que se transmite de generación en generación. 8. ¿Quién era Homero? Es el nombre dado a la Edo a quien tradicionalmente se le atribuye la autoría de la Ilíada y la Odisea. 9. ¿Qué era una rapsoda? Era un recitador o pregonero ambulante que cantaba poemas homéricos y otras poesías épicas. 10. ¿Cuáles eran algunos dioses de la mitología griega? Demeter, Atenea, Artemisa, Afrodita, Apolo, Hermes. 11. ¿Qué eran los bucólicos? Son cronológicamente el primer peldaño del conjunto de obras de Virgilio. 12. ¿Qué es la Geórgicas? Es un poema de Virgilio, el segundo en importancia de entre los que escribió.
13, que es la oratoria, es el arte de hablar con elocuencia, pero también es un género literario formado por el discurso. 14, que es la epístola, es un sinónimo de carta, un texto cuya función es la comunicación entre el remitente y el destinatario. 15, que es la patrística, es el estudio del cristianismo de los primeros siglos. Listo. Ok, Aixa, un comentario durísimo de las clases. Estuvieron bien, mal, pésimas, ¿por qué? No, pues sí, a mí me parecieron bien las clases. Sí me gustó sobre todo la forma en que pues sí nos puso también a buscar la información en vez de pues solo estarnosla dando y pasando la libreta y ya no. O sea, sí me gustó eso. ¿Y si sientes que aprendiste algo? Sí, ¿Si sientes que aprendiste algo? sí, profe. Digo, muy bien, Aixa. Tienes dos opciones, quedarte o si gustas ya retirarte, no hay problema. Ok, profe, gracias. Sí. Otra u otro lector. Yo, profe, Son 15. Número 1, tal, 2, tal. Adelante. número 1, ¿qué texto religioso ocupa el primer lugar en la literatura hebrea? El Testamento de los 12 Patriarcas. 2, ¿cuántos libros tiene el Tanaj? 24 libros. 3, ¿cuál es el tema más importante de la Ilíada? La ira de Aquiles. 4, ¿en qué año fue la batalla del Angikurt? En 1415. ¿En qué año empezó la Edad Media? En el año 476. ¿Con qué finalizó la Edad Media? Con la caída del Imperio Bizantino. 7. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Quién era Aristófanes? Un comediógrafo griego. Esa es la 8. La 9. ¿Cuánto duró la época medieval? Desde el año 600 hasta el final de la Edad Media. 10. ¿Cuáles son los libros del Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿De qué habla? 11. ¿De qué habla el Génesis? Principalmente de la creación. 12. ¿De dónde viene la palabra literatura? Viene del latín y denota actividad. La 12. 13. ¿De dónde viene la palabra lírica? Tiene raíces griegas relativo a la poesía que se cantaba acompañada de una lira. Y 14. ¿Cuántos apóstoles seguían a Jesús? 12. La 15. ¿Cómo se llamaba la diosa del Olimpo? Hera. Un comentario de la clase. Pues estuvo muy padre. Sí aprendí cosas nuevas. ¿Qué fue lo que te agradó? Igual que nos ponían a buscar la información nosotros y así la entendíamos. Ok, muy bien, Carlos. Igual, si te quieres quedar o salir ya, no hay ningún problema. ¿Sale? Sí, Ya nomás las envían para redondear el promedio. bueno. Muy bien, otro valiente. Yo, profe. A ver, 1. ¿Quién fue Homero? Poeta griego al que se le atribuye la autoría de la Ilíada y la Odisea, los dos grandes poemas épicos de la antigua Grecia. ¿Quién es Aquiles? En la mitología griega fue un héroe de la guerra de Troya. ¿Por qué la ciudad de París se llama así? Su nombre proviene del pueblo galo de los pancinos. En latín, Parisis. La palabra París deriva del latín. ¿Qué fue el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento. No, perdón. 4. ¿Qué fue el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia cristiana. 5. ¿Qué narra el Nuevo Testamento? Suceden los hechos narrativos a la vida, ministeria y crucifixión. ¿Cuándo se escribió el Nuevo, 6. ¿Cuándo se escribió el Nuevo Testamento? En el año 90 después de Cristo. 7. ¿Cuáles eran los apologistas de la era moderna? C.S. Lewis y G.R. Chesterton. 8. ¿Cuántos tipos de apologética existen? 1. Apologética clásica. 9. ¿Qué es un apologista? Persona que cultiva la apologética.
10. ¿Qué es un mártir? Una persona que moría por su fe religiosa. 11. ¿Quiénes fueron los testigos de la vida y resurrección de Cristo? Los apóstoles. Perdón. 12. ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? 27. 27 libros. La Biblia tiene 66. ¿Cuál fue la obra principal de la literatura cristiana? La Biblia. Espérame, porque estoy haciendo cuenta. Sí, 14. ¿Cuáles eran las formas típicas de los escritos medievales cristianos? En la agiófrica, el libro devocional, el libro de oraciones, el libro de las horas y la colección de sermones. ¿Qué es la patrística? Es el estudio del cristianismo de los primeros siglos y de sus autores conocidos como padres de la iglesia. ajá. Comentario de la clase. Y pues que sí me gustaron, profe, las clases. Pues estuvo bien que nos pusiera a buscar las cosas usted. ¿Algún motivo? No, o sea, que sí estuvieron bien. Sí, se Que entendió. pues, o sea, me gustó que pues, nos pusiera a investigar para que aprendamos más. Ok, bueno. Un comercial, los que están en inglés ya saben que nos faltan 10 oraciones de leer. Eh, cuanto antes envíen los que no lo han hecho su trabajo para agilizar el promedio. Listo, el que sigue o el que quiera leer. Yo, profe. Eso, escucho. 1. ¿Qué son los géneros literarios? Los géneros literarios son las formas orgánicas más amplias de clasificación de obras literarias según su estructura, su contenido específico, mecanismo que emplea, finalidad. Los géneros literarios son las etiquetas que nos permite saber qué esperar sobre el contenido de un texto en particular. Características de los géneros literarios. Género lírico expresa sentimientos y pensamientos. Características: predomina la subjetividad del escritor. Suele escribirse en verso, pero también existe en prosa. Género épico. Relata sucesos reales o imaginarios que le han ocurrido al poeta o a otra persona. Características: es de carácter sumamente objetivo. Su forma de expresar fue siempre el verso. Género dramático. Es el tipo de género que se usa en el teatro. Características: por medio del diálogo, algunos personajes, el autor plantea conflictos diversos. Puede estar escrito en verso o en prosa. Su finalidad esencial es la presentación ante el público. 3. ¿Desde qué siglo existe la literatura hebrea? Existe desde el siglo XII a.C. La literatura hebrea clásica se halla dentro de la Biblia, que es el libro de mayor influencia en la cultura occidental. 4. ¿Quién creó la literatura hebrea? Joseph Ian Bennett, 1881-1921, y Samuel Joseph Agnon, 1888-1970, que hizo entrar la prosa hebrea en el siglo XX. Son considerados por muchos los padres de la literatura hebrea moderna. ¿Quién creó los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio? Moisés. El Pentateuco fue pobremente escrito por un hombre, Moisés, y está compuesto por los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es conocido también como la ley, la Torá, el hebreo ley y la ley de Moisés. 6. ¿Cuál es el origen de la mitología? El término mitología tiene su origen en el idioma griego, que derivó en el latín mitología. Se trata del acervo de mitos de una comunidad. En este sentido puede haberse mitología griega, mitología andina, etc. ¿Cuáles son todas las mitologías que existen? Mitología japonesa, mitología de las mayas, mitología nórdica, mitología de los indios norteamericanos, mitología de las islas polinesias,
mitología sumeria y la familia de los dioses. ¿Cómo se acabó la 8. ¿Cómo se acabó la mitología griega? Dentro de la mitología griega son los 5 estirpes humanos creados por los dioses. La última fue lo peor y la más mala de todas. Zeus, dios supremo del Olimpo, cansado de la maldad de los reyes, de los seres humanos, decidió crear un terrible y final diluvio universal que acabara con ellos. ¿Qué son los autores? 9. ¿Qué son los autores grecolinos? La historia grecolina se refiere fundamentalmente tanto a la historia antigua elaborada por autores griegos y latinos, como el moderno estudio de los acontecimientos históricos de la antigua Grecia y el Imperio Romano. 10. ¿Cuáles son las principales características de la literatura clásica? La literatura clásica se caracteriza por ser netamente oral, además se le considera la piedra angular de la literatura universal. Los griegos concedieron gran importancia a la literatura y al teatro. Las clasificaciones de los géneros literarios que aún hoy pueden ver válidos se debe a Aristóteles. 11. ¿Cuáles son las obras más importantes de la literatura grecolina? Grandes obras de la literatura griega, la Ilíada y la Odisea, Homero, la República, Platón, Edipo Rey, Sófocles, Prometeo, Encadenado, Esquilo, Oda Afrodita y el amado, Safo, Retórica, Aristóteles, Medea, Eurípides. 12. ¿Por qué se dio el nombre grecolino? Cuando empleamos el término grecolino y la aplicación a la literatura, estamos haciendo referencia a la producción literaria llevada a cabo durante la antigua Grecia, en cualquiera de sus ciudades y etapas, y durante la antigua Roma, ya sea durante el público o en el periodo imperial. 13. ¿Qué son los cantos goliardos? Se trata de un movimiento poético que florece en Alemania, España, Grecia e Inglaterra, y emerge del ambiente literario más culto, elevado cantos, el vino, el amor y los placeres corrientes o simplemente a la vida alegre. 14. Goliardos y trabadores. Fueron poetas, músicos que normalmente pertenecían a la nobleza, tuvieron una gran importancia en la Edad Media de la música de los goliardos, poco ha llegado hasta nosotros, ya que no se apuntó en manuscritos y lo poco que se hizo se anotó en neumas sin sistema de líneas. 15. ¿Qué características comparten los juglares, los goliardos y los trabadores? Goliardos eran burdos, sus obras iban dedicadas a los vicios como el vino, el juego y tabernas, mientras que los trabadores crean poemas que debían ser presentados a la clase alta. Los goliardos eran errantes y muchas veces desafiaron al clero. Los trovadores eran personas civilizadas. Listo, profe. Muy bien. ¿Un comentario? Sobre de las clases, pues me parecieron muy bien, creo que lo hizo muy dinámico al estarnos pidiendo que buscáramos, que leyéramos para aprender más y además de eso nos diera pues la información que usted tenía y nosotros le ayudáramos con la que nosotros investigamos. Muy bien, Regina, gracias. Ya estás libre. Si quieres quedarte o salir, no hay ningún problema. ¿Sale? Gracias, profe. Otra u otro niño que quiera leer. Yo, No profe. olviden enviarla a la plataforma. Adelante. Dice así: ¿qué es la literatura? Arte de la expresión escrita o hablada. ¿Qué es la literatura hebrea? Escrita por judíos en hebreo y por extensión algunas obras teológicas. ¿Qué fueron las características de hebrea? Vivían en tiendas, poseían rebaños de cabras y oveja. ¿Qué era el Génesis? Proceso mediante el cual se ha originado, formado una cosa. ¿Cuántos números fueron de heteronomio? Realizó del 1 hasta el 100.
¿Qué es el poético? El Pentateuco es el conjuro formado por los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Qué es la literatura griega? Es aquella escrita por autores autóctonos de Grecia. ¿Qué es la Ilíada y la Odisea? La Ilíada trata de la cólera humana. ¿Quién fue Homero? En, en griego antiguo, Homero, siglo 8, es el hombre dado a, a Edo. A Edo. ¿Quién fue Aquiles? Aquiles o Aquileo fue un héroe de la guerra de Troya. ¿Por qué la ciudad de París se llama así? Su nombre proviene del pueblo golo de los pariseos. ¿Quién fue esta consagrado a la diosa Venus? El día dedicado a la diosa Venus era el 10 Veneris, porque son importantes las obras de Homero. No es, no es solo un poeta para los griegos, llegó a ser un maestro, un filósofo, una guía en incluso. Padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia o simplemente los santos padres. Acta de los mártires. Milene, Cristinie, Jamponio, Birth. Los mejores ediciones son los realidades. Por uno a los... Ahí no la alcancé a apuntar, profe. Principios a los apóstoles. 13. Ya, profe. Las envían, no olviden a la plataforma, ¿sale? Muy bien. No sé si Valeria quiera leer. Ajá. Aquí estoy viendo el chat. A ver. ¿Qué me estás escribiendo? Ah, caray. Ujú. No, es que me revolviste pintura con literatura. Seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Son 13, Valeria? Bueno, muy bien, ahí va una 14. Los padres de la iglesia, Gregorio, Crisóstomo, Basilio. Ujú. Ok. Un comentario, Valeria, de la clase. Sencillito. Bien relax. Muy bien, entonces con esto finalizamos textos literarios 1 con el cuestionario que abarcó la temática del cuatrimestre. Los que no han enviado el trabajo, háganlo lo más pronto posible y con esto cerramos.
No, ¿Hasta cuándo tenemos para enviarlo, profe? ¿perdón? ¿Hasta cuándo lo tenemos para enviarlo? Sí, pero para yo ir aventajando, ¿de acuerdo? Ah, ok. Sí, está bien. Esa es la idea, para que me den chance de ir yo también aventajando. ¿Sale? Sí, está bien, profe. Órale, pues entonces que tengan un excelente día. Nos vemos. Gracias, profe, igualmente. Cuídese, profe. Gracias.